solamente que la definición de una reacción química. ¿Y qué es una reacción química? Es un cambio químico, un fenómeno químico, es un proceso termodinámico en el cual dos o más sustancias se transforman. Simplemente podemos decir, es una transformación donde cambia la estructura molecular y los enlaces en otras sustancias llamadas producto o nuevos compuestos, con propiedades físicas y químicas diferentes a las sustancias iniciales. Antes de subir yo a la plataforma voy a arreglar esto acá, porque el reactivo solamente es la A. Todo lo que está antes del signo más se llaman reactante o sustrato. Lo que está después de la flecha, del signo más es o son los reactivos, que en este caso es la letra P. Sustrato o reactante y reactivo. Cuando estos interactúan, empieza el mecanismo de reacción. Entonces inicia cuando ellos empiezan a actuar entre ellos, hay ese choque de energías, ese choque entre moléculas. Eso se llama, olvidó la palabra, ¿qué era el inciso 2 del mecanismo? Reactivo. Ay, mi Dios del cielo. ¿Está Fernando por ahí? Doctora. Propagación. ¿Cómo pues reactivo? Le estoy hablando del mecanismo. Acá cuando estos dos, ay señor, se me enojan estos muchachos. Cuando este reactante y el reactivo se encuentran entre ambos, es la iniciación del mecanismo de reacción. Cuando ya empiezan a chocar debido a ciertas energías o a ciertos catalizadores que ayudan a que se lleve a cabo la reacción, esta es la propagación. Ahí empiezan a chocarse las moléculas y se van formando de acuerdo al tipo de ruptura que haya, se van partiendo o dividiendo en iones, aniones o en radicales libres. Esa es la propagación. Una vez que terminó todo ese mecanismo, ya se acaba la reacción y ya tenemos el producto o compuesto nuevo, completamente transformado y con propiedades físicas y químicas diferentes. Esta es la explicación de una reacción. Y seguramente la van a ver en algún video que los auxiliares le muestren de una reacción. Ahora, en esta flecha, ¿por qué hay esa flecha antes de tener el producto final? Porque la mayoría de los compuestos orgánicos son poco reactivos, entonces necesitan condiciones especiales para reaccionar. Algunas veces utilizaremos un catalizador, otras veces necesitaremos un ácido, una base, un éter, temperatura elevada, y así sucesivamente uno ya no tiene que saber qué clase de catalizadores o de condiciones especiales va a necesitar esa clase de reacción. Por eso es muy importante aprender la definición de cada una de las reacciones, y es eso lo que vamos a hacer. Entonces dice, hay clases de reacciones orgánicas. Nosotros ya en fundamentos vimos la clasificación de las reacciones en química orgánica, que son las de sustitución, adición, eliminación,
oxidación y reducción. Esas son las clases de reacciones orgánicas. Pero acá nuevamente está el tema de las rupturas. Esto ya no les voy a volver a explicar porque ya se los he explicado hace 5 minutos. Y entonces acá esto está más explicado para que ya ustedes lo lean porque eso yo ya les acabo de explicar antes de terminar la anterior diapositiva. Ruptura heterolítica y ruptura homolítica. Igual acá, clases de reactivos. Reactivo nucleofílico y reactivo electrofílico. Ahora sí vamos a ir a definir cada una de las reacciones que acabamos de hablar. Si tenemos en cuenta la relación que existe entre el sustrato o reactante y los productos de la reacción, podemos distinguir diferentes tipos de reacciones orgánicas. Y entre ellas las más importantes o las más utilizadas son las reacciones de sustitución, las de adición, las de eliminación, las de oxidación y reducción. Las reacciones de sustitución son más características o típicas de los compuestos orgánicos saturados. Las reacciones de adición son las reacciones más características de los compuestos no saturados, alquenos y alquinos. Las reacciones de eliminación son las reacciones que se utilizan para las obtenciones de compuestos con doble y triple enlace. ¿Sí? Entonces, cada reacción tiene por qué y su explicación y su aplicación. Entonces, de esa manera es que vamos a ir detallando una por una. Empecemos por las reacciones de sustitución. Son reacciones donde uno o varios átomos de un reactivo se introducen en la cadena de carbonos que forman el sustrato o reactante, consiguiendo cambiar algunos de los átomos que se encuentran unidos al carbono. Es decir, el reactivo va y saca, lo aparta de la molécula a uno de los átomos y se entra él ahí, o sea, entra a sustituir ese vacío que queda cuando sale uno de los átomos. Esa es una reacción de sustitución. Acá en este ejemplo tenemos esta fórmula que nos representa a los genuros de alquilo. Esta X es un halógeno. Y aquí de reactivo podemos tener un sodio, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace un hidróxido de sodio? Podemos tener aquí en este reactivo. Y ya para la próxima voy a tener mi pizarra para poder escribirle mejor los ejemplos. Entonces acá este reactivo ataca acá al reactante, lo saca a ese halógeno y se entra el oxidrilo y acá voy a tener un compuesto nuevo. En las reacciones de sustitución siempre hay un compuesto extra después del signo más. En cambio, cuando las reacciones de adición no hay nada después del producto final. Y según el tipo de ruptura que se crea en los enlaces, la sustitución podrá ser homolítica o heterolítica. Es decir, depende si se formaron radicales o se formaron iones. La más frecuente es la sustitución heterolítica, la cual además puede ser nucleofílica o electrofílica. Cuando ustedes vean este N1 es una sustitución nucleofílica. Cuando vean un SN2 quiere decir que es una reacción electrofílica. O N1
nucleofílica, E2 electrofílica. Esas abreviaciones van a encontrar en los libros y a eso se refiere, a las sustituciones nucleofílica y electrofílica. Entonces, cuando hagan su clase pizarra, les van a explicar una por una también estas reacciones. Ahorita yo acá no les puedo explicar porque se ha desconfigurado mi ejemplo. Está desconfigurado igual que yo. Entonces seguimos hablando de la sustitución nucleofílica y otra cosa, las reacciones de sustitución nucleofílica son reacciones que se llevan más a cabo en los compuestos de cadena abierta, o sea, en los compuestos alifáticos, ¿sí? Y muy rara vez en un alqueno. Hay una reacción de sustitución en los alquenos que la vamos a ver en su debido momento. Pero estas reacciones de sustitución nucleofílica son características de los compuestos de cadena abierta, de los alcanos, por ejemplo, ¿sí? Los alcanos tienen muchas reacciones de sustitución. ¿Por qué? Porque ellos no pueden adicionar nada. Y tenemos acá nuevamente explicando la sustitución electrofílica. Y esta clase de reacción de sustitución electrofílica se lleva a cabo en los compuestos aromáticos, donde uno de los átomos de hidrógeno del benceno es sustituido por un grupo electrófilo. Y dentro de esas reacciones tenemos la halogenación aromática, que vamos a ver cuando avancemos benceno, la nitración aromática, la sulfonación, la reacción de Friedel-Crafts, que es la formación de alquilbenceno, es decir, que lo vamos a sustituir en un hidrógeno por un radical alquilo. Acá tengo yo un ejemplo de halogenación en un benceno, y vamos a halogenar con un cloro. También esta reacción se ha movido, pero cuando yo se la suba todo esto a la plataforma, esto va a estar ya solucionado este problemita, ya va a estar bien hecha la reacción. Entonces aquí yo tengo un benceno y un cloro molecular, ¿no es cierto? Entonces, por los conceptos que yo he aprendido, digo, esta es una halogenación es una halogenación aromática, es una reacción de sustitución electrofílica. Entonces aquí el cloro se va a disociar en dos fracciones y va a formar dos iones, un catión y un anión. Uno de ellos, que es el anión, el que está cargado, perdón, el catión, que es el que está cargado positivamente, se va a unir al benceno y va a eliminar un átomo de hidrógeno, ¿ya? Por eso va a sustituir a ese hidrógeno, como si lo empujara, queda el espacio abierto, vacío, y el cloro lo va a sustituir. Ese hidrógeno se queda solito, entonces va y lo busca al átomo de cloro con carga negativa. Se unen entre dos y forman el ácido clorhídrico. Y es lo que sucede en esta reacción. ¿Qué tengo de producto nuevo? Un clorobenceno. Este cloruro de hierro o halogenuro de hierro iba aquí en la flecha porque es el catalizador. Estas reacciones de halogenación de los compuestos aromáticos siempre necesitan un catalizador o una condición especial. Para llevar a cabo esta reacción que tenemos de ejemplo, se utiliza como catalizador el halogenuro de hierro o un halogenuro de aluminio. Puede ser cloro, puede ser bromo,
pero siempre de cloro o bromo de hierro. Y aquí un haluro de aluminio, igual. Aluminio puede ser un cloruro de aluminio, un bromuro de aluminio. La cuestión es que tiene que servir como catalizador para que se lleve a cabo la reacción. O sea, son activadores. Estos catalizadores, estas condiciones especiales son activadores de las reacciones. Bueno, ahora vamos a ver las reacciones de adición. Se conocen como reacciones de adición aquellas donde los átomos que se encuentran unidos a través de enlaces dobles o triples se rompen, y ahí en esos átomos de carbono donde se rompió esa unión pi, se adicionan los átomos del reactivo. Y como les dije hace rato, estas reacciones de adición son típicas, son características de los compuestos no saturados, o sea, donde hay doble o triple enlace. Una reacción de adición en química orgánica es donde una o más especies químicas se suman o se agregan a otra. ¿A dónde se van a agregar? Al reactante o sustrato, que es este, el cual posee dobles o triples enlaces, formando luego un solo producto nuevo. Como les decía hace rato, se forma el producto nuevo y no hay nada de excedente. No existe en las reacciones de adición, y así las van a reconocer ustedes. Cuando no hay más algo después del producto nuevo, es una reacción de adición. Cuando hay un más, alguna molécula más, es una reacción de sustitución. Y así las van a ir reconociendo. Bueno, dentro de estas reacciones de adición tenemos 6. La primera, la hidrogenación, que es la adición de hidrógeno. ¿A dónde se va a adicionar ese hidrógeno? A estos dos átomos de carbono, como tenemos en este ejemplo. Esta es una hidrogenación. ¿Por qué? Porque el reactivo es hidrógeno. Acá faltó el catalizador. En las hidrogenaciones utilizamos metales, platino, paladio, níquel, para activar la reacción. Entonces este hidrógeno se disocia en dos partes, como vimos hace rato el cloro, así, hidrógeno, y hay hidrógeno con carga negativa, hidrógeno con carga positiva. Y rompen esta unión que hay en el doble enlace, y ahí se adicionan a esos dos átomos de carbono. En el producto final ya tenemos que los carbonos, con la adición de un átomo de hidrógeno a cada uno, ahora tienen 3 hidrógenos cada uno. Cuando adicionamos hidrógeno a un alqueno, como producto nuevo obtenemos un alcano. ¿Por qué? Porque han aumentado los átomos de hidrógeno y el doble enlace ha desaparecido para quedar con un solo enlace. Generalmente estas reacciones de adición se llevan a cabo en los compuestos insaturados o no saturados, alquenos, alquinos, y también en las cetonas, en los nitrilos y en las aminas. Dice, estas reacciones se llevan a cabo bajo presiones, o sea que tenemos que tener presión elevada y en presencia de un catalizador metálico. La segunda reacción de adición es la adición de halógeno. Esa consiste en el mismo procedimiento de la hidrogenación, lo único que hacemos es cambiar de reactivo. En vez de hidrógeno coloco cloro,
¿sí? Coloco cloro. Entonces, adiciono cloro, rompo el doble enlace y adiciono 2 moléculas de halógeno, cloro o bromo. Al adicionar, ¿qué pasó? Al adicionar entonces halógeno al doble enlace, se rompe y en los carbonos vecinos va a ingresar el halógeno. Y como compuesto nuevo me va a dar un dihalogénuro de alquilo. Por favor, apaguen ese micrófono. Luego tenemos la tercera reacción de adición, es la hidrohalogenación, que consiste en adicionar ácido fluorhídrico, bromídrico, clorhídrico y yodhídrico en triple enlace. Esta es adición electrófila. Acá yo utilizo ácido yodhídrico como reactivo, debe estar concentrado. Caso contrario no va a reaccionar, entonces, pero es el único ácido al que sí se lo precisa concentrar. Los demás no, porque son ácidos bastante reactivos. ¿Qué se adiciona? Un átomo de hidrógeno y un átomo de halógeno al doble enlace a los carbonos vecinos. ¿Qué se obtiene? Un alcano monohalogenado. ¿Por qué? Porque solamente hay un átomo de halógeno. En estas reacciones y en todas las reacciones donde el reactivo es asimétrico, es decir, que cuando se disocia me da dos fracciones diferentes, como en el caso del ácido bromídrico, de los ácidos hidrácidos, cuando se disocia me va a dar un hidrógeno y un bromo. A eso se llama reactivo asimétrico. Entonces, cuando tengo esa clase de reactivos, se aplica la regla de Markovnikov. Y en su momento vamos a ver qué dice la regla de Markovnikov. Esta regla se aplica en las reacciones también de los alquenos. Luego tenemos la hidratación. La hidratación es la adición de una molécula de agua a un hidrocarburo no saturado. Y el agua no la vamos a llevar toda la molécula, vamos a adicionar a un átomo de carbono. No, que el agua se disocia en dos fracciones, ¿no es cierto? En un hidrógeno y en un oxidrilo. Entonces ellos se adicionan a los carbonos vecinos donde está el doble enlace. Esta reacción también, el reactivo es asimétrico porque si se fijan ahí, cuando se disocia tiene un oxidrilo y un hidrógeno. Se ha dividido en dos partes diferentes. Por eso también se aplica la regla de Markovnikov. Como también en la sulfonación y en la alquilación también se aplica la regla de Markovnikov. Luego tenemos la sulfonación, es la adición de una molécula de ácido sulfúrico al doble enlace de los alquenos o al benceno, o también a otros compuestos. Cuando se disocia el sulfúrico lo hace un átomo de hidrógeno con carga negativa y un ion sulfito ácido con carga negativa. Y la alquilación es la adición del radical alquilo a los alquenos. El radical alquilo es la molécula incompleta que queda de los alcanos, ¿no es cierto? Entonces, esos radicales se pueden adicionar a los alquenos y se obtiene una cadena ramificada como producto nuevo. En química orgánica se denomina alquilación, dice, a la transferencia de un grupo alquilo de una molécula a otra. Esas entonces son las 6 reacciones de adición. Ahora tenemos las reacciones de eliminación. Y ya sabemos qué es eliminación.
¿En qué consiste una reacción de eliminación? Entonces, aquella donde el reactante o sustrato pierde un átomo o un par de átomos y da como producto nuevo un compuesto con doble o triple enlace. ¿Por qué? Porque cuando una molécula pierde átomos de 2 carbonos vecinos, se forma un enlace nuevo. En este caso, si yo tengo un compuesto de simples enlaces, cuando elimino oxidrilo y un hidrógeno de acá, se forma el doble enlace. Por eso les decía que estas reacciones de eliminación se utilizan para obtener alquenos y alquinos. Y son 4 las reacciones de eliminación. Deshidrogenación es la pérdida o eliminación de átomos de hidrógeno. Tienen que ser 2 para que se forme un enlace nuevo. La deshalogenación es una reacción mediante la cual se eliminan 2 átomos de halógenos vecinales. Si no son vecinales, no se forma el doble enlace. La deshidrohalogenación igual es la pérdida de un hidrógeno y un halógeno, pero se eliminan estos átomos de 2 carbonos vecinos para que se forme también el doble enlace. Por lo tanto, estas reacciones de eliminación, les vuelvo a repetir, son reacciones que sirven para obtener alquenos y alquinos, es decir, dobles o triples enlaces. Y la deshidratación, ya todos sabemos que es la pérdida de una molécula de agua. Pero, ¿cómo se pierde el agua? ¿Cómo se forma el agua para salir del compuesto o del reactante? Un átomo de hidrógeno de un carbono y un oxidrilo de otro carbono. Pero tienen que ser siempre vecinos. Luego tenemos las de oxidación. La oxidación, la capacidad, dice, tienen las sustancias de ceder sus electrones frente a otras que actúan como oxidantes. Los oxidantes más conocidos o más utilizados en química orgánica son el permanganato, cuya solución de color violeta, y el dicromato de potasio, donde su solución es de color amarillo intenso, casi naranja. Y el otro oxidante que tenemos es el ozono. El ozono, que ahorita está muy conocido en tema de la desinfección del agua. Se está utilizando ozono, aparte de que se utilizan reacciones químicas de orgánicas, ahora se lo está utilizando al ozono para purificar el agua, o sea, para eliminar bacterias y microorganismos. También se lo está utilizando para desinfectar las frutas y verduras que traen los grandes productores al mercado, para la alimentación están utilizando ozono. Y también cuando vienen las frutas y las verduras de otros países, es norma obligatoria de que sea ozonizado para evitar que en el transporte se contamine. Y en la salud se está utilizando bastante ahorita el ozono para curar ciertas enfermedades, para limpiar el organismo, para ozonizar la sangre. Y bueno, es extenso la aplicación del ozono para la salud en el medio. No sé si yo les he dado un trabajo ya a ustedes de que pongan el ozono.
¿Hay algún grupo que va a aplicar el ozono? No, doctora. Ya. Entonces tengo del grupo F, solvente, va a poner Daniela y Lara. Entonces ahora, dos que se anoten para exponer ozono. Por favor, ¿quién quiere exponer ozono? Hablen, jóvenes, o les pongo menos 10 puntos a todo el curso. Porque la exposición vale 10 puntos. O 5 puntos, a ver, depende cómo lo hacen. A ver, ya hay un grupo con 2 mujeres. A ver, 2 varones. Pues, como no contestan.